Ahora te quiero hablar de otro compatriota nuestro, que para mí también es un gran héroe, grandísimo. Se llama Joaquín Costa. Este es un hombre que llegó a tener una enorme popularidad. Era algo así como, bueno, pues casi una estrella del rock. De hecho, pues cuando murió, su funeral y su entierro fueron absolutamente apoteósicos. El gobierno quiso llevárselo a Madrid, a enterrarlo allí, pero los aragoneses dijeron que ni hablar, que lo enterraban en Zaragoza, porque es aragonés, es un hombre de Alto Aragón, nacido en Monzón y criado en Graus, en las faldas del Pirineo. Bien, Joaquín Costa es un hombre también de estos, de los que viven a mitad del siglo XIX, un siglo absolutamente fascinante para lo bueno y para lo malo, absolutamente todo, y los comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, lo que Joaquín Costa, pues igual que todos los demás de su tiempo, pues como Giner de los Ríos o como Isaac Peral o como Santiago Ramón y Cajal, en fin, como tantos otros hombres de esta época asombrosa, lo que ven es el colapso, pero sí literalmente el colapso de una nación, ¿no? Es decir, el desastre que había sido pues los últimos años de la monarquía borbónica, tanto con Fernando VII como con su hija Isabel II, el desastre de la corrupción que no es que se había apoderado de todo, que estaba apoderada desde mucho antes, sino que hasta ya perdía hasta el pudor. La corrupción ya era algo totalmente descarado y desenfrenado. Una cosa, había visto este hombre cosas tan tremendas como el fracaso de la República, el fracaso, bueno, el fracaso orquestado, ¿no? Porque la hicieron fracasar, de la Primera República, el fracaso de tener un rey y un gobierno monárquico parlamentario moderno y más a tono con el europeo, trayéndose un rey de Italia como Amadeo de Saboya, al cual no le hicieron caso, le hicieron la vida imposible, y el hombre, pues que en un acto de honradez, pues se fue, dijo, ya, no me interesa ser rey, prefiero volverme a mi casa. Y así lo hizo, apenas duró 2 años su gobierno, en el que pues no hizo más que encontrarse con los obstáculos de toda la gente que no le interesaba, la paz, el progreso, la concertación, la unión, no había, cada uno quería lo suyo y nada más, ¿no? Y especialmente culpables son los más poderosos, porque claro, estos no querían ceder ni un ápice de poder, y esto fue lo que estiró las tensiones hasta más allá de cualquier límite razonable. Bien, Joaquín Costa es un hombre de este tiempo y es un hombre que observa todo esto, es un hombre extraordinariamente inteligente, de origen social muy modesto, pues de un campesino aragonés prácticamente, que pues consigue ponerse a estudiar cuando ya tenía más de 20 años, ¿no? Y así, y con todo y eso, pues hizo una carrera fulgurante en todo, es decir, en leyes, en historia, en sociología. Era una cabeza absolutamente prodigiosa, un hombre fuera de serie, que destacaba prácticamente en todo lo que se ponía, y con una fuerza de voluntad enorme y una energía enorme. Este hombre entró en política, pero claro, entró en política, vamos a ver, es decir, entró en política como un hombre bueno, es decir, como un hombre con una gran ética, con principios, con las ideas muy claras. Y bueno, y no le fue bien en la política, pues porque la política lo que necesitaba era marrulleros, tipos dispuestos a hacer toda clase de suciedades y de trucos y de mentiras y de cosas para lograr el poder y mantenerlo. Es decir, la política en su peor expresión. Entonces Joaquín Costa fracasó en esto,
pero un hombre que de todas formas lo intentaba una vez y otra vez y otra vez, y llegó a hacerse extraordinariamente popular. Y llegó también pues a ir evolucionando en su trayectoria, pues al principio era un hombre que tenía su atención puesta en el desarrollo agrario. Él era un campesino, como le gustaba decir, ¿no? Él se autodescribía a sí mismo como un campesino disfrazado de intelectual, ¿no? O sea, no le gustaba que le llamaran intelectual. Pero de hecho lo era un hombre que buscaba entender las cosas y lo que había. Fue, por decir así, pues probablemente el iniciador o el principal representante de un movimiento social que se llamaba el regeneracionismo, que tenía pues la idea de decir, bueno, esto es una nación que está en colapso, esto es un desastre, hay que regenerar esto, hay que regenerarlo a fondo. Y además pues Joaquín Costa se daba cuenta de las tremendas diferencias sociales que había y que iban a peor. Es decir, se dio cuenta, por ejemplo, de que todo el tema de la desamortización, aquello con lo que quitaron a la Iglesia, pues especialmente todas las tierras que tenía demasiadas, bueno, tenía muchas demasiadas, pues se las quitaron a la Iglesia, pero no se las dieron a los campesinos, que eran los que las cultivaban, sino que las vendieron a los ricos, que se hicieron entonces latifundistas. Y entonces pues los campesinos quedaron en una situación peor que la de antes, porque al fin y al cabo las rentas que pagaban a la Iglesia pues no eran tan altas y conseguían ir trapicheando, ¿no? Cuando se encontraron en manos de latifundistas y además con una población creciente, porque la población española prácticamente en 100 años se duplicó, desde 1820 hasta 1910 pasó de 10 millones a casi 20 millones, ¿no? Y no había trabajo para toda esta gente y no había nada. Es decir, entonces empezó a haber hambre, necesidad, como no lo había habido nunca. O sea, nunca es que había España andado sobrada de comida y de buen vivir, en absoluto. Pero ahora estaba cayendo en un pozo de desesperación, de desempleo y de hambre, auténtica hambre. Por eso el lema de Costa era escuela y despensa. Más simple no puede ser. Es decir, lo que España necesitaba, según era escuelas y tener la despensa llena y poder comer, porque eso era, ni eso se podía tener como básico, ¿no? Que ya es primitivo el asunto. Pues escuela y despensa, esas eran sus dos grandes tesis. Y para esto pues estaba constantemente preocupado por el desarrollo agrario y la tecnología agraria y el regadío y la reforestación, y escribía constantemente sobre estos temas y sobre la agricultura colectivista, etcétera, etcétera. Era un hombre absolutamente incansable, pero la agricultura como que estaba en su punto de mira, no tanto la industria. Entonces estaba constantemente proponiendo soluciones. No solamente era un intelectual de tertulia, de café, era un hombre de decir, vamos a hacer esto, hay que hacer esto otro. Constantemente, era un hombre que le fastidiaba enormemente toda esta absurda manía de los españoles de mirar hacia atrás para sentirse orgullosos de un pasado que muchas veces ni siquiera existió, que son puras mentiras, pero es igual, aunque hubiera existido un pasado que ya no reporta nada al presente. Y esto lo sintetizaba con una frase, ¿no? La de ponerle 7 llaves al sepulcro del Cid. Pobre don Rodrigo, ¿no? Yo no hubiera puesto 7 llaves a los sepulcros de otros, ¿no? Como por ejemplo Felipe II o Carlos I. El Cid, al fin y al cabo, tuvo la valentía y el coraje de enfrentarse a un rey, que no todos son capaces de hacerlo. Pero es igual, con esta frase, siete candados al sepulcro del Cid, como diciendo, ya basta, se acabó, enterremos toda esa cosa, hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar hacia Europa. Era un hombre europeísta, era un hombre que quería poner a España al mismo nivel de las demás potencias europeas, y se daba cuenta de que no había nada de eso. Desde luego, pues cuando este hombre fue testigo del absoluto y horrendo desastre de 1898, donde España perdió
vergonzosamente, humillantemente, una guerra contra los Estados Unidos y cayó al fondo. Pues todo esto no hacía más que espolear a Joaquín Costa para seguir buscando las soluciones, justamente en donde se necesitaban, en la educación, en las escuelas y en las despensas, ¿no? Bien, era un hombre que al final de sus años pues acabó bastante decepcionado de ver pues cómo el caciquismo, las oligarquías, en resumidas cuentas los poderes que controlaban España no estaban interesados en el progreso, en absoluto. Y pues terminó sus años el hombre retirándose a su pueblo, a Graus, y ya pues, no queriendo estar más involucrado en la política activa, aunque su cabeza seguía estando completamente entregada a la causa de la regeneración de España y seguía trabajando incansablemente a pesar de su mala salud hasta el final de sus días. Al final de sus días incluso pues llegó él que era un liberal por naturaleza, un hombre de esa mentalidad liberal, de la libertad, pues llegó a convencerse de que probablemente el socialismo iba a ser la única solución para arreglar a esa España que se estaba hundiendo. Llegó incluso en una entrevista a decir que para él el mejor presidente, lo mejor era una república y que el presidente debería ser Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, que dicho sea de paso era otra cosa, completamente distinta de lo que hoy vemos que es ese partido homónimo. No es el mismo partido, es un partido homónimo. Bien, así iba todo esto y la pena es decir que Joaquín Costa murió, como decir así, entristecido. Fue un hombre que pues no veía ninguna forma de salir adelante, y eso pues que había sido amigo de Francisco Giner de los Ríos y le había ayudado positivamente en la institución libre de enseñanza, pero claro, al mismo tiempo se daba cuenta, y se lo criticaba al propio Giner de los Ríos, de que solo con la educación no se hacen las cosas, que hay que además pues que lograr un cambio político gordo, serio, importante, con un partido de masas completamente involucrado en la transformación nacional. En fin, así era la vida de este hombre, ¿no? Un verdadero portento. Yo creo que es un hombre que no se le recuerda lo suficiente como se le debería recordar, porque él ha influido mucho posteriormente en toda clase de gentes, tanto de la izquierda y de la derecha, porque era un hombre positivamente, genuinamente involucrado o deseando el progreso de España, y cuyas ideas, algunas de ellas, se fueron aplicando posteriormente, pero normalmente, como siempre ha pasado, se aplicaban tarde, mal e insuficientes. Bueno, pues Joaquín Costa, un enorme héroe, un grandísimo héroe, un héroe de los que ha necesitado España por muchos, un héroe pacífico, un héroe no violento, un héroe consciente de los grandes cambios que necesitaba este país. Espero haberte convencido para que tú lo adoptes como héroe y para que conozcas más de su vida y para que se la des a conocer a muchas otras personas. Cuídate y hasta pronto, seguiremos hablando.